Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. ¿Conoces esa sensación cuando estás sentado solo en una lavandería por la noche, con las luces fluorescentes parpadeando sobre tu cabeza, y los únicos sonidos son el ritmo constante de las lavadoras y el golpe ocasional de una secadora? La mayoría de nosotros hemos estado ahí en algún momento. Tal vez eres un estudiante universitario sin lavadora ni secadora propia, o quizás vives en un complejo de apartamentos donde las máquinas siempre están averiadas. Sea cual sea la razón, las lavanderías pueden sentirse bastante inquietantes cuando eres la única persona allí. Pero ¿qué pasa cuando no estás solo? ¿Qué pasa cuando esa visita nocturna a la lavandería se convierte en algo mucho más siniestro de lo que jamás imaginaste? Esta noche compartiré 3 historias verdaderamente aterradoras que te harán pensarlo 2 veces antes de hacer tu colada después del anochecer. No se trata de leyendas urbanas ni creepypastas. Estas son experiencias reales de personas reales que pensaron que solo estaban lavando su ropa y terminaron en situaciones que aún los persiguen hasta el día de hoy. He pasado semanas recopilando estas historias, contactando a personas que fueron lo suficientemente valientes como para compartir sus encuentros más aterradores. Lo que estás a punto de escuchar te pondrá la piel de gallina y acelerará tu corazón. Al final de este video, entenderás por qué algunas personas prefieren usar ropa sucia antes que poner un pie en una lavandería solitaria por la noche. La primera historia viene de Sarah, una estudiante de enfermería que trabajaba turnos nocturnos en un hospital de Ohio. Había adquirido el hábito de pasar por la lavandería de 24 horas de camino a casa después del trabajo, alrededor de las 3 de la mañana. Era conveniente, generalmente estaba vacía y podía lavar sus uniformes antes de dormir unas pocas horas. Lo que comenzó como una simple rutina se convirtió en la noche más aterradora de su vida. Sarah llegó al estacionamiento de la lavandería Spin Cycle como lo había hecho docenas de veces antes. El letrero de neón zumbaba y parpadeaba, proyectando un resplandor azul fantasmal sobre el lote vacío. Tomó su canasta con uniformes y entró, con el timbre electrónico anunciando su llegada al espacio vacío. El olor familiar a detergente y suavizante llenó sus fosas nasales mientras se dirigía a su fila habitual de lavadoras en la esquina trasera. Mientras separaba su ropa y cargaba las máquinas, Sarah notó algo diferente en el ambiente. Por lo general, la lavandería se sentía tranquila a esa hora, casi meditativa. Pero esa noche había una tensión incómoda en el aire que no podía quitarse de encima. Seguía mirando por encima del hombro, sintiendo que alguien la observaba, a pesar de haber revisado 2 veces que estaba sola. Las lavadoras comenzaron sus ciclos y Sarah se acomodó en una de las sillas plásticas con su libro de texto, intentando estudiar para un examen próximo. Los sonidos rítmicos de las máquinas deberían haber sido reconfortantes, pero en cambio, parecían amplificar cada pequeño ruido. El zumbido de las luces fluorescentes arriba se volvía más pronunciado. La gota ocasional de un grifo con fuga en el fregadero de servicio resonaba en el espacio como un metrónomo. Unos 20 minutos después, Sarah escuchó el timbre electrónico de la puerta. Levantó la vista de su libro para ver a un hombre entrando a la lavandería. Era alto y delgado, con una sudadera oscura con capucha que le cubría la cabeza, a pesar de que la noche era cálida. Lo que inmediatamente le pareció extraño a Sarah fue que no llevaba ropa sucia. No tenía canasta, ni bolsa, nada. Simplemente entró y se quedó de pie cerca de la entrada, como inspeccionando el lugar. Sarah trató de concentrarse en su estudio, pero no pudo evitar lanzar miradas furtivas al extraño. No estaba haciendo nada particularmente amenazante, pero había algo en su presencia que se sentía fuera de lugar. Se movía lentamente entre las filas de máquinas, pasando sus manos por encima de las lavadoras y secadoras como si las estuviera examinando. Cada pocos minutos se detenía y giraba la cabeza en dirección a Sarah, aunque ella no podía verle el rostro claramente bajo la capucha.
El comportamiento del hombre se volvió cada vez más extraño con el tiempo. Se quedaba completamente quieto durante largos periodos y luego se desplazaba de repente a otra parte de la lavandería. En un momento Sara lo observó, desconcertada, mientras abría varias secadoras vacías y miraba dentro, como si estuviera buscando algo. Toda la situación la hacía sentir cada vez más incómoda, pero aún le quedaban 40 minutos en su ciclo de lavado. Sara decidió llamar a su compañera de cuarto, esperando que hablar con alguien la hiciera sentir menos sola y vulnerable. Mientras sacaba su teléfono, notó que el hombre había dejado de moverse por completo. Estaba parado al final de su fila, mirando en su dirección. Incluso con la capucha cubriendo sus rasgos, podía sentir su mirada clavada en ella. Sus manos temblaban ligeramente mientras marcaba el número de su compañera, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. El silencio en la lavandería se volvió opresivo. Incluso las máquinas parecían estar funcionando más silenciosamente de lo normal. Sara podía oír su propio corazón latiendo con fuerza en sus oídos mientras intentaba parecer tranquila y enfocada en su libro. Pero las palabras en la página se desdibujaban a medida que aumentaba su ansiedad. Estaba agudamente consciente de cada movimiento del extraño, cada cambio en su posición. Entonces, sin previo aviso, comenzó a caminar directamente hacia ella. Sus pasos resonaban sobre el suelo de baldosas con un ritmo deliberado y medido. Sara apretó con fuerza su libro de texto mientras lo observaba acercarse. Se detuvo a unos 3 metros de su silla y simplemente se quedó allí, completamente inmóvil. La luz fluorescente sobre él proyectaba sombras duras sobre su rostro, pero aún así no podía distinguir bien sus facciones. La mente de Sara corría con posibilidades. Debería levantarse e irse, pero su ropa todavía se estaba lavando y ya había pagado por el ciclo. Debería decirle algo. Tal vez solo era otro cliente con ansiedad social o problemas de salud mental. No quería ser grosera ni prejuiciosa, pero cada instinto en su cuerpo le gritaba que algo andaba muy mal en esa situación. El hombre metió la mano en el bolsillo de su sudadera y el corazón de Sara casi se detuvo. Se preparó para correr, tensando los músculos mientras calculaba la distancia a la puerta. Pero en lugar de sacar un arma, sacó lo que parecía ser una pequeña libreta y un bolígrafo. La abrió y comenzó a escribir algo, con movimientos deliberados y concentrados. Sara lo observaba con un terror confuso mientras el hombre seguía escribiendo, mirando ocasionalmente hacia ella antes de volver su atención a la libreta. ¿Qué podría estar escribiendo? Estaba documentando su apariencia, tomando notas sobre su rutina. Las posibilidades que pasaban por su mente eran cada vez más aterradoras. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos minutos, el hombre cerró la libreta y la guardó en su bolsillo. Se giró y caminó hacia el otro lado de la lavandería, posicionándose cerca de las mesas para doblar la ropa, desde donde tenía una vista clara tanto de Sara como de la salida. Permaneció allí, perfectamente quieto, como una estatua. Aún le quedaban 25 minutos a su ciclo de lavado, pero Sara estaba considerando seriamente abandonar su ropa e irse de inmediato. La situación había cruzado la línea de lo incómodo a lo verdaderamente aterrador. Intentó llamar nuevamente a su compañera de cuarto, pero aún no respondía. Pensó en llamar a la policía, pero ¿qué les diría? Que un hombre estaba parado en una lavandería pública mirándola. Técnicamente no era ilegal, aunque sí se sentía amenazante. Mientras se sentaba allí, tratando de decidir qué hacer, Sara notó que el hombre había comenzado a moverse de nuevo. Pero esta vez, su comportamiento era aún más inquietante que antes. Estaba revisando sistemáticamente cada máquina de la lavandería, abriendo puertas y mirando dentro, como si estuviera realizando algún tipo de inspección. Cuando llegó a la fila donde estaban lavando las prendas de Sara, se detuvo en cada máquina y la examinó cuidadosamente. La realización golpeó a Sara como un golpe físico. Estaba tratando de averiguar cuáles eran sus máquinas. La sangre de Sara se heló al ver al hombre revisar meticulosamente cada lavadora en su fila. Cuando llegó a las 2 máquinas que ella estaba usando, se detuvo más tiempo que en las otras.
apoyando su oído contra las puertas metálicas como si estuviera escuchando el ritmo específico de su ropa girando dentro. La escena le revolvió el estómago de puro miedo. No podía esperar más. Sara recogió discretamente su libro de texto y su bolso, tratando de no hacer movimientos bruscos que llamaran la atención. Su plan era salir por la puerta trasera cerca de los baños, rodear el edificio y esperar en su auto hasta que llegaran otros clientes o hasta que se sintiera lo suficientemente segura como para recuperar su ropa. Pero justo cuando se levantó de la silla, escuchó su voz por primera vez. «¿Te vas tan pronto?». Las palabras fueron pronunciadas con un tono grave y áspero que pareció rebotar en las paredes a pesar del ruido de las máquinas. Sara se congeló en seco, con el corazón golpeando con fuerza contra su pecho. No lo había escuchado acercarse, pero al darse la vuelta, estaba de pie justo detrás de su silla, lo suficientemente cerca como para oler el humo rancio de cigarro impregnado en su ropa. «Mi ropa todavía no está lista», logró decir Sara, con la voz apenas por encima de un susurro. Estaba orgullosa de haber logrado mantenerla firme, aunque cada fibra de su ser le gritaba que corriera. El hombre inclinó ligeramente la cabeza y por primera vez, Sara pudo ver parte de su rostro bajo la capucha. Lo que vio hizo que su sangre se congelara. Sus ojos estaban completamente enfocados en ella, sin parpadear, con una intensidad que se sentía depredadora. Había algo profundamente perturbador en su expresión, algo que revelaba una violencia apenas contenida bajo la superficie. 23 minutos, dijo, y Sara se dio cuenta con horror de que había estado cronometrando su ciclo de lavado. Es tiempo suficiente. Sara no esperó a averiguar a qué se refería. Salió corriendo hacia la puerta principal, con sus zapatillas chirriando sobre el suelo de baldosas mientras corría. Detrás de ella pudo escuchar sus pasos siguiéndola, pero no estaba corriendo. Mantenía ese mismo paso deliberado y medido, como si supiera algo que ella no. El timbre electrónico de la puerta pareció ensordecedor cuando Sara salió disparada hacia el estacionamiento. El aire fresco de la noche le golpeó el rostro como una bofetada, y se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Buscó sus llaves del coche mientras corría, con las manos temblando tanto que apenas podía sujetarlas. Sara llegó a su auto y se lanzó al asiento del conductor, presionando de inmediato el botón de bloqueo. Metió la llave en el encendido y arrancó el motor sin preocuparse por el ruido. Mientras ponía el coche en reversa, miró hacia la entrada de la lavandería. El hombre estaba de pie en la puerta, observándola. Incluso desde esa distancia, podía sentir su mirada. Salió del estacionamiento a toda velocidad y condujo directamente a casa, con todo el cuerpo temblando por la adrenalina. No fue hasta que estuvo a salvo dentro de su apartamento, con la puerta cerrada y asegurada con la cadena, que se permitió procesar por completo lo que había sucedido. Había dejado atrás 2 cargas de uniformes y unos $15 en detergente, pero no le importaba. La sola idea de volver a esa lavandería le provocaba náuseas. A la mañana siguiente, Sara llamó a la lavandería para explicar lo sucedido y preguntar si podían apartar su ropa. El encargado fue comprensivo y le dijo que ya habían recibido algunas quejas sobre un hombre extraño merodeando por el local por las noches. Le aseguró que estaban revisando las grabaciones de seguridad y considerando contratar vigilancia nocturna. Sara nunca volvió a buscar esa ropa, pero esa no fue la última vez que supo de él. 3 días después estaba caminando hacia su auto después de su turno en el hospital cuando notó a alguien siguiéndola por el estacionamiento. Los pasos detrás de ella tenían ese mismo ritmo deliberado y medido que recordaba de la lavandería. Cuando se giró, el corazón casi se le detuvo. Era él. La misma figura alta y delgada con la sudadera oscura, manteniendo la misma distancia inquietante que había guardado en la lavandería. Sara rompió en una carrera. Llegó a su auto y se encerró dentro justo cuando el hombre emergía desde detrás de una columna de concreto a unos 15 metros de distancia. Se quedó allí parado, mirándola mientras se alejaba, y pudo jurar que lo vio escribiendo en esa misma libreta. La realización de que de alguna manera había descubierto dónde trabajaba le provocó un escalofrío en la espalda. Durante semanas después de aquello,
Sara estuvo constantemente mirando por encima del hombro. Cambió completamente su rutina. Empezó a lavar la ropa en distintos lugares y solo durante el día, y hasta consideró cambiarse de hospital para sus prácticas clínicas. La policía tomó un reporte, pero sin ningún crimen real cometido, no podían hacer mucho. Las cámaras de seguridad de la lavandería habían fallado esa noche, así que no había grabaciones del incidente. Sara nunca volvió a ver al hombre después de aquella noche en el estacionamiento, pero la experiencia la cambió para siempre. Todavía sufre ataques de ansiedad cuando entra a una lavandería, incluso si está llena de gente durante el día. El sonido de las lavadoras le trae recuerdos de aquella noche terrible en la que una simple carga de ropa se convirtió en una pesadilla viviente. Nuestra segunda historia tiene lugar en Portland, Oregon, y proviene de Marcus, un estudiante de posgrado que estaba trabajando en su tesis mientras compaginaba 2 trabajos de medio tiempo. El dinero era escaso, así que dependía de la lavandería con monedas del sótano de su edificio. El edificio era antiguo, construido en los años 40, y el cuarto de lavandería del sótano parecía sacado de una película de terror incluso durante el día. Paredes de concreto desnudo, tuberías expuestas por el techo y una sola luz fluorescente parpadeante que nunca parecía iluminar lo suficiente. Marcus se había acostumbrado al ambiente tenebroso durante los 2 años que llevaba viviendo allí. El cuarto de lavandería solía estar vacío cuando bajaba alrededor de la medianoche después de terminar su turno en un restaurante local. Llevaba su laptop y trabajaba en su tesis mientras esperaba que se lavara la ropa, aprovechando el tiempo productivamente. La rutina se había vuelto casi meditativa para él, un final tranquilo para sus días agitados. Esa noche en particular, un martes de octubre, Marcus cargó su ropa en la vieja lavadora y se acomodó en la silla plegable que había bajado de su apartamento meses antes. El sótano estaba especialmente frío esa noche y podía ver su aliento en pequeñas nubecillas al escribir. El sistema de calefacción del edificio era famoso por ser poco confiable, y el sótano siempre era el último lugar en calentarse. Unos 15 minutos después de iniciar el ciclo de lavado, Marcus escuchó pasos en las escaleras del sótano. No era algo inusual. Varios inquilinos usaban la lavandería a horas extrañas. Lo extraño era el sonido de esos pasos. Eran increíblemente lentos y deliberados, con largas pausas entre cada paso, como si alguien estuviera teniendo mucho cuidado de no hacer ruido. Marcus levantó la vista de su pantalla hacia la escalera, esperando ver a uno de sus vecinos con una canasta de ropa. Pero no apareció nadie. Los pasos se detuvieron por completo, en algún punto de las escaleras entre el sótano y la planta baja. Marcus esperó unos segundos y luego saludó en voz alta, pensando que tal vez alguien estaba teniendo dificultades para bajar con un bulto pesado. No hubo respuesta. El sótano cayó en un silencio inquietante, roto solo por el ritmo del tambor girando en la lavadora. Marcus volvió a su trabajo, pero le resultaba difícil concentrarse. Algo en esos pasos lo inquietaba. No sonaban como los de alguien que cargara ropa o que se moviera con algún propósito. Sonaban secretos, casi furtivos. 10 minutos después, los pasos volvieron a escucharse. Esta vez bajaron completamente hasta el nivel del sótano, pero se detuvieron justo fuera de la entrada del cuarto de lavandería. Marcus podía oír a alguien respirando justo en la esquina, pero quien fuera no se asomaba ni decía nada. La respiración era trabajosa y áspera, como si la persona hubiera estado corriendo o tuviera dificultades para recuperar el aliento. «Hola», llamó Marcus nuevamente, esta vez con más fuerza. «¿Necesitas ayuda con algo?» La respiración se detuvo abruptamente, pero aún así no apareció nadie. Marcus sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La situación estaba volviéndose genuinamente perturbadora. Pensó en empacar su laptop y volver al apartamento, pero su ropa aún tenía 20 minutos en el ciclo de lavado y realmente necesitaba su uniforme limpio para el día siguiente. Trató de volver a concentrarse en su tesis, pero cada pocos minutos oía pequeños sonidos provenientes del pasillo afuera del cuarto de lavandería. Un roce suave,
como si alguien arrastrara los pies por el suelo de concreto. A veces lo que parecía un golpecito contra la pared. Los sonidos eran sutiles, casi fantasmas, y Marcus empezó a preguntarse si su imaginación le estaba jugando una mala pasada. Entonces escuchó el sonido de la puerta del cuarto de almacenamiento abriéndose. Marcus conocía bien esa puerta. Estaba justo al frente del cuarto de lavandería y se suponía que debía permanecer cerrada con llave en todo momento. Solo el superintendente del edificio tenía la llave y Marcus jamás había visto a nadie entrar o salir de ese cuarto. Las bisagras chirriaron fuertemente al abrirse la puerta, seguidas del sonido de alguien moviéndose dentro entre muebles viejos y electrodomésticos almacenados. La inquietud de Marcus se convirtió rápidamente en miedo. Nada en esa situación se sentía normal ni inocente. Cerró silenciosamente su laptop y se levantó de la silla, acercándose con cuidado a la entrada del cuarto de lavandería para asomarse al pasillo. Lo que vio le heló la sangre. La puerta del cuarto de almacenamiento estaba completamente abierta, revelando un interior oscuro lleno de sombras y formas de muebles viejos y electrodomésticos abandonados. Pero lo que aterraba a Marcus no era lo que podía ver dentro, sino lo que no podía ver. Sin duda había alguien allí adentro, moviéndose, pero lo hacía de forma deliberadamente silenciosa. Podía oír el suave roce de los pies y el golpe ocasional de alguien abriéndose paso entre el desorden en la oscuridad casi total. Marcus se pegó contra la pared justo dentro del cuarto de lavandería, tratando de permanecer oculto mientras vigilaba el pasillo. Su corazón latía tan fuerte que temía que quien estuviera en el cuarto de almacenamiento pudiera oírlo. La lavadora a su espalda seguía girando. Su sonido parecía anormalmente fuerte en ese silencio tenso. Después de lo que pareció una eternidad, una figura emergió del cuarto de almacenamiento. Marcus tuvo que morderse los labios para no soltar un grito. Era una mujer, pero había algo profundamente perturbador en su apariencia. Llevaba lo que parecía una bata de dormir que alguna vez fue blanca, pero que ahora estaba amarillenta y manchada por el paso del tiempo. Su cabello colgaba en mechones largos y grasientos alrededor de su rostro, y se movía con una marcha extraña y espasmódica, como una marioneta controlada por un titiritero sin experiencia. Lo que hacía aún más espeluznante la escena era lo que llevaba en los brazos, un bulto que parecía ropa vieja, pero que estaba envuelto de una manera que sugería otra cosa. El tamaño y forma del bulto se asemejaban al de un niño pequeño, y ella lo acunaba contra su pecho con una ternura inquietante. La mujer se quedó parada un momento en el pasillo, balanceándose ligeramente de un lado a otro como si estuviera arrullando al bulto para que se durmiera. Marcus podía oírla tararear algo por lo bajo, una canción de cuna que le resultaba familiar, pero de algún modo distorsionada, como una melodía infantil tocada en tono menor. El sonido le provocó un escalofrío. Entonces ella comenzó a caminar hacia la entrada del cuarto de lavandería. Marcus se dio cuenta, con un pánico creciente, de que estaba atrapado. Solo había una entrada y una salida, y ella se dirigía directamente hacia allí. Miró desesperadamente a su alrededor en busca de un lugar donde esconderse, pero el pequeño cuarto ofrecía pocas opciones. Lo mejor que pudo hacer fue agacharse detrás de una de las grandes secadoras industriales y esperar que no lo notara. Marcus se acuclilló detrás de la secadora justo cuando la sombra de la mujer apareció en la entrada. Contuvo la respiración y trató de hacerse lo más pequeño posible. A través del espacio entre la secadora y la pared, podía ver sus pies mientras entraba en el cuarto. Estaba descalza, y sus uñas largas y amarillentas hacían un sonido seco contra el suelo de concreto al caminar. La mujer se movía lentamente por el cuarto, tarareando aún esa perturbadora canción de cuna. Parecía estar buscando algo, o a alguien. Marcus la observaba con terror mientras ella se acercaba a cada lavadora y secadora, pasando su mano libre por sus superficies. Cuando llegó a la máquina donde estaban lavando sus prendas, se detuvo y apoyó la oreja contra la puerta, escuchando el ritmo del agua y la ropa girando dentro. Una sonrisa se extendió por su rostro, visible incluso desde el escondite de Marcus. No era una sonrisa agradable. Había algo depredador en ella, algo hambriento.
Comenzó a mecer el bulto entre sus brazos con más energía, y su tarareo se hizo más fuerte. La melodía ahora era claramente reconocible, Rockabye Baby, pero la forma en que la cantaba hacía que sonara como una marcha fúnebre. De repente dejó de tararear y giró la cabeza hacia la dirección de Marcus. Por un momento pensó que lo había descubierto, pero en realidad miraba más allá de su escondite, hacia la silla plegable donde había estado sentado. Su laptop seguía allí, con la pantalla apagada pero la luz de encendido aún parpadeando. Ella caminó hacia la silla y miró fijamente la computadora por un largo instante. Entonces hizo algo que hizo que a Marcus se le helara la sangre. Comenzó a hablarle al bulto en sus brazos como si estuviera vivo. Su voz era suave y melosa, como la de una madre hablándole a su bebé, pero las palabras eran completamente inapropiadas para ese tono. «Mira, cariño», susurró al bulto. «Alguien ha estado usando nuestro lugar especial. Alguien se ha sentado en la silla de mamá». Su voz adoptó un tono de irritación. «Eso no está bien, ¿verdad? No nos gusta que los extraños vengan a nuestra casa». Marcus comprendió con un terror creciente que esa mujer creía que vivía en el sótano. Hablaba del cuarto de lavandería como si le perteneciera, como si fuera su espacio personal que había sido invadido. Las implicaciones eran aterradoras. ¿Cuánto tiempo llevaba bajando allí? ¿Lo habría estado observando durante todas sus visitas anteriores sin que él lo supiera? La mujer colocó con cuidado el bulto sobre la mesa para doblar ropa y comenzó a desenvolverlo. Marcus no podía ver con claridad lo que había dentro desde su posición, pero alcanzó a distinguir lo que parecían partes de muñecas antiguas, telas desgastadas y algo que podría haber sido huesos. El olor que emanaba del bulto era indescriptible, una mezcla de podredumbre y algo enfermizamente dulce. Ella arreglaba el contenido del bulto sobre la mesa con meticuloso cuidado, hablándoles todo el tiempo en esa misma voz infantil perturbadora. Marcus se dio cuenta de que estaba creando algún tipo de altar o santuario, tratando esos objetos grotescos como si fueran reliquias preciosas. La escena era tan surrealista y aterradora que empezó a preguntarse si no estaría teniendo una alucinación o algún tipo de colapso mental. Pero el olor era suficientemente real y se hacía más fuerte. Marcus tuvo que taparse la boca y la nariz para no vomitar. La mujer parecía ajena al hedor, continuando con sus cuidados sobre la macabra colección con una devoción maternal. Tomó lo que parecía la cabeza de una muñeca y la sostuvo a la luz, examinándola con detalle. «No te preocupes, mi amor», le susurró a la cabeza de muñeca. «Mamá se encargará del hombre malo que te ha estado molestando. Ya no usará nuestra lavadora. Ya no se sentará en nuestra silla ni traerá su computadora ruidosa aquí abajo. Mamá se asegurará de eso». La amenaza era clara, incluso en ese tono empalagoso y dulce. Marcus se dio cuenta de que estaba en verdadero peligro. Esa mujer claramente estaba mentalmente perturbada y potencialmente era violenta. Tenía que salir del sótano inmediatamente, pero ella se encontraba entre él y la única salida. En ese momento la lavadora emitió un fuerte pitido para indicar el final del ciclo. El sonido rebotó contra las paredes de concreto como un disparo, y la cabeza de la mujer se levantó de inmediato. Comenzó a mirar a su alrededor con más atención. Su actitud anterior de inspección casual se transformó en un comportamiento de caza concentrada. «Alguien está aquí», le dijo a su colección de objetos grotescos. «Alguien se está escondiendo de mamá, pero mamá siempre encuentra a los niños traviesos que tratan de esconderse». Marcus se presionó aún más contra la sombra detrás de la secadora, rezando para que no se le ocurriera mirar allí. Pero ella se movía sistemáticamente por el cuarto, revisando detrás de cada aparato. Era solo cuestión de tiempo para que lo encontrara. Cuando ella estaba al otro lado del cuarto, Marcus tomó una decisión. No podía esperar más. Salió disparado de su escondite y corrió hacia la puerta, abandonando su laptop y su ropa mojada sin pensarlo dos veces. Detrás de él escuchó un alarido de furia que sonaba más animal que humano. Subió las escaleras del sótano de 3 en 3, con el corazón golpeando con fuerza en el pecho. Podía oírla persiguiéndolo, sus pies descalzos golpeando contra los escalones de concreto.
Se movía mucho más rápido de lo que su anterior paso tambaleante sugería, y lo estaba alcanzando. Sus chillidos se habían transformado en un torrente de balbuceos incoherentes mezclados con amenazas. Marcus atravesó la puerta del sótano hacia el vestíbulo del edificio y siguió corriendo, sin detenerse hasta llegar a su apartamento en el tercer piso. Cerró la puerta tras él y echó todos los cerrojos, incluyendo la cadena y un pasador que había instalado él mismo. Solo entonces se permitió deslizarse contra la puerta, jadeando. El edificio cayó en silencio a su alrededor, pero Marcus no se sentía a salvo. Tomó su teléfono y llamó a la policía, intentando explicar lo que había sucedido mientras aún luchaba por recuperar el aliento. La operadora parecía escéptica ante su historia, pero accedió a enviar a un oficial para revisar el sótano. Cuando la policía llegó 20 minutos después, encontraron el sótano vacío. La puerta del cuarto de almacenamiento estaba cerrada y con llave, como debía estar. La laptop y la ropa de Marcus habían desaparecido del cuarto de lavandería, al igual que cualquier evidencia de que la mujer hubiera estado allí. El oficial que tomó su declaración fue educado, pero claramente pensaba que Marcus había estado bebiendo o que estaba sufriendo algún episodio psicológico. Marcus nunca volvió a usar la lavandería del sótano. Empezó a llevar su ropa a una lavandería comercial a 6 cuadras, aunque era cara e incómoda. 2 meses después, se mudó del edificio por completo, incapaz de quitarse la sensación de que la mujer seguía allá abajo, esperando a que él regresara. Pero la historia no terminó ahí. Un vecino de Marcus, un anciano llamado el señor Patterson que vivía en la planta baja, lo llamó una semana después de su mudanza. El señor Patterson había tenido problemas para dormir y había comenzado a escuchar ruidos extraños provenientes del sótano por las noches. Tarareos, dijo. Alguien tarareando canciones de cuna en plena madrugada. El superintendente del edificio finalmente investigó tras varias quejas de los inquilinos. Lo que encontraron en el cuarto de almacenamiento salió en las noticias locales. La mujer había estado viviendo allí durante meses, posiblemente años, creando un nido elaborado entre los muebles almacenados. El cuarto estaba lleno de decenas de muñecas y figurillas perturbadoras, todas dispuestas en un grotesco cuadro familiar. Nunca encontraron a la mujer. Simplemente desapareció, dejando atrás su colección de horrores y un persistente olor a podredumbre. Nuestra última historia proviene de Jennifer, una madre soltera que trabajaba en 2 empleos para mantener a su pequeña hija. El edificio de apartamentos donde vivía Jennifer tenía una lavandería comunitaria en el sótano, que se suponía debía estar segura y solo accesible para los residentes con una tarjeta magnética. La administración del edificio había actualizado recientemente el sistema de seguridad tras una serie de robos en el vecindario, y Jennifer se sentía segura usando las instalaciones incluso por la noche. Jennifer solía lavar la ropa los domingos por la noche, después de que su hija se iba a dormir, alrededor de las 10. Era uno de los pocos momentos tranquilos en su apretada agenda donde podía ponerse al día con las tareas del hogar. La lavandería solía estar vacía a esa hora, lo cual Jennifer prefería. Podía doblar la ropa en paz mientras escuchaba podcasts en su celular. Ese domingo en particular, en noviembre, Jennifer bajó al sótano con 2 cargas de ropa. El edificio era un antiguo rascacielos y el sótano siempre tenía un aire algo inquietante con sus largos pasillos y luces fluorescentes parpadeantes. Pero Jennifer ya se había acostumbrado después de 3 años viviendo allí. Pasó su tarjeta por el lector de la puerta de la lavandería y la empujó, esperando encontrar la habitual fila de lavadoras y secadoras esperándola. En cambio, encontró algo que la hizo quedarse congelada en la entrada. Todas las lavadoras estaban funcionando, con las puertas cerradas y los ciclos en marcha, pero Jennifer podía ver que estaban vacías. A través de las puertas de vidrio veía el agua girando sin ropa en su interior. Alguien había encendido cada una de las máquinas sin poner nada dentro. La primera idea que se le vino a la cabeza fue que debía tratarse de una broma, tal vez adolescentes del edificio haciendo una travesura. Pero al observar más detenidamente, se dio cuenta de lo costosa que sería esa broma.
Había 12 lavadoras en la sala y cada ciclo costaba $3. Alguien había gastado $36 solo para hacer funcionar máquinas vacías, lo cual parecía demasiado dinero para un simple chiste. Se quedó en la entrada por un momento, sin saber qué hacer. Todas las máquinas estarían ocupadas por al menos una hora, lo que le impedía hacer su colada. Jennifer estaba a punto de darse la vuelta y regresar a su apartamento cuando notó algo más que le heló la sangre. Cada secadora en la sala también estaba funcionando, con las puertas cerradas y el tambor girando, pero al igual que las lavadoras parecían vacías. Alguien no solo había activado todas las lavadoras, también había encendido todas las secadoras. El costo debía haber sido astronómico, casi $60 en total, y el propósito era completamente incomprensible. El sonido en la habitación era abrumador. 12 lavadoras y 8 secadoras funcionando al mismo tiempo generaban una cacofonía mecánica que parecía vibrar a través de los huesos de Jennifer. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban al ritmo de la carga eléctrica, proyectando sombras extrañas que danzaban por las paredes. Jennifer sacó su teléfono para llamar a la administración del edificio, pero se dio cuenta de que eran casi las 11 de la noche de un domingo. La oficina estaría cerrada y la línea de mantenimiento de emergencia solo se utilizaba para casos como inundaciones o cortes de energía. No estaba segura de que unas lavadoras funcionando solas calificaran como emergencia. Mientras se quedaba ahí tratando de decidir qué hacer, Jennifer escuchó el sonido de la puerta de la lavandería cerrándose detrás de ella. Se giró de inmediato, esperando ver a otro residente entrando, pero la entrada estaba vacía. La puerta se había cerrado sola, lo cual era extraño, ya que estaba diseñada para mantenerse abierta a menos que alguien la empujara deliberadamente. Jennifer se acercó a la puerta e intentó abrirla, pero no se movía. Pasó su tarjeta por el lector, pero no pasó nada. La pequeña luz que debía volverse verde se mantuvo en rojo. Probó su tarjeta varias veces más, pero la puerta seguía bloqueada. El pánico comenzó a subir por su pecho al darse cuenta de que estaba atrapada en la lavandería del sótano sin posibilidad de salir. Sacó su teléfono para pedir ayuda, pero descubrió que no tenía señal en el sótano. Las gruesas paredes de concreto y la ubicación subterránea hacían imposible recibir señal. Jennifer golpeó la puerta y gritó pidiendo ayuda, pero el ruido de todas las máquinas funcionando ahogaba por completo su voz. Incluso si alguien estuviera en el pasillo, probablemente no podría oírla sobre el estruendo mecánico. Trató de mantener la calma y pensar con claridad sobre su situación. Alguien eventualmente la buscaría cuando no regresara a su apartamento. Su hija estaba dormida arriba, pero despertaría eventualmente y se preguntaría dónde estaba su madre. El edificio tenía cámaras de seguridad en los pasillos, así que si desaparecía, podrían ver que había entrado en la lavandería. Pero a medida que pasaban los minutos, la confianza de Jennifer empezó a desvanecerse. Su hija tenía solo 7 años y estaba acostumbrada a que su madre no estuviera en casa a veces cuando despertaba. Podrían pasar horas antes de que alguien notara que algo andaba mal, y las cámaras de seguridad solo se monitoreaban durante el horario laboral, no en medio de la noche. El ruido constante de las máquinas empezaba a darle dolor de cabeza. La vibración continua la desorientaba, dificultándole pensar con claridad. Caminó por la sala buscando otra salida, pero no había ventanas ni puertas adicionales. La lavandería era esencialmente una caja de concreto con una sola entrada. Fue entonces cuando Jennifer notó algo que le hizo sentir un escalofrío. Una de las lavadoras había dejado de funcionar. Su ciclo había terminado. A través del vidrio pudo ver que ya no estaba vacía. Había ropa dentro, girando lentamente durante el ciclo final de centrifugado. Pero Jennifer sabía con certeza que esa máquina estaba vacía cuando entró. Se acercó a la máquina y miró más de cerca a través del cristal. La ropa en el interior le resultaba familiar, y con un sobresalto la reconoció. Era suya. De alguna manera la carga de ropa que había traído desde su apartamento ahora estaba dentro de la lavadora. Pero eso era imposible. Todavía sostenía su canasta de ropa, y su ropa seguía allí dentro. Jennifer miró su canasta con confusión. Luego volvió a mirar la lavadora.
La ropa en el tambor era idéntica a la de su canasta, mismos colores, mismos estilos, incluso las mismas manchas y patrones de desgaste. Era como si alguien hubiera duplicado toda su carga de ropa. Mientras trataba de entender lo que estaba viendo, otra lavadora completó su ciclo. Esta también contenía ropa que parecía exactamente igual a la segunda carga en su canasta. Las implicaciones eran imposibles de comprender, pero la evidencia estaba justo frente a sus ojos. Jennifer retrocedió de las máquinas, con el corazón acelerado por el miedo y la confusión. Nada de lo que estaba ocurriendo tenía sentido lógico. ¿Cómo podía su ropa estar dentro de las lavadoras si también seguía en su canasta? ¿Quién tenía acceso a la lavandería para montar una broma tan elaborada y costosa? ¿Y por qué estaba encerrada allí sin forma de pedir ayuda? Las luces fluorescentes sobre su cabeza comenzaron a parpadear con más frecuencia, y Jennifer notó que la temperatura en la sala estaba descendiendo rápidamente. Su aliento empezaba a hacerse visible en pequeñas nubecillas. A pesar de que el sótano normalmente se mantenía cálido por los sistemas mecánicos del edificio, la bajada de temperatura era tan repentina y extrema que parecía antinatural, casi sobrenatural. Una por una las lavadoras fueron terminando sus ciclos, y cada una contenía ahora ropa idéntica a la que Jennifer había traído con ella. Pero la ropa en su canasta no había desaparecido ni cambiado de ninguna forma. Estaba viendo lo que parecían duplicados perfectos de todo su vestuario, creados por algún medio que no podía ni empezar a entender. Las secadoras también empezaban a completar sus ciclos, abriendo sus puertas con suaves pitidos que, de alguna manera, lograban ser audibles por encima del ruido de las máquinas que aún funcionaban. Vapor salió de cada secadora al abrirse, llenando la sala con una humedad densa y opresiva que dificultaba aún más la respiración. Jennifer se acercó a una de las secadoras abiertas y miró en su interior. Contenía ropa que era indudablemente suya, perfectamente seca y acomodada con cuidado. Pero no eran solo duplicados de lo que había traído esa noche. Eran prendas de todo su guardarropa, incluyendo ropa que en ese momento colgaba en su armario, arriba en el apartamento. De algún modo, cada prenda que poseía había sido replicada y estaba ahora ocupando la lavandería. La comprensión de lo que estaba viendo finalmente rompió su intento de racionalizar la situación. Esto no era una broma, ni una falla, ni algún tipo de montaje elaborado. Algo verdaderamente sobrenatural estaba ocurriendo en esa sala, algo que desafiaba toda lógica y las leyes de la naturaleza, y ella estaba atrapada en medio de eso, sin forma de escapar ni de pedir ayuda.